El tema que sigue lleva por título Identidades trigonométricas. Aunque ustedes no crean, este tema generalmente viene en los exámenes de admisión para Politécnico, para la UNAM y para la UAM. ¿Por qué? Porque se supone que son temas que ustedes deben manejar desde segundo semestre, en matemáticas 2, en matemáticas 4, cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces son temas muy afines a todo lo que es la materia de matemáticas y son muy comunes en los exámenes de admisión. Pero vamos a ver qué es esto. Voy a deducir ahorita prácticamente nada más las fórmulas. Ya para la siguiente sesión les explico cómo se utilizan esas fórmulas porque nos van a servir para reducir ecuaciones trigonométricas, de ecuaciones muy complicadas a ecuaciones más simples. Y estas identidades trigonométricas se utilizan en cálculo integral. Por ahí hay un método que se conoce como integración por sustitución trigonométrica y ahí se utilizan las identidades trigonométricas que les voy a explicar cómo se obtienen. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Vamos a recordar un poquito acerca de la trigonometría que venimos trabajando desde el bloque anterior. Y entonces, ¿se acuerdan que en un triángulo rectángulo teníamos 6 razones trigonométricas? Vamos a recordarlas. Dijimos que la función seno de un ángulo era igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por eso aquí dice que el seno es A entre ¿qué? A entre C. Coseno, cateto adyacente, B entre la hipotenusa que es C. Y la tangente que era cateto opuesto A entre el cateto adyacente que es B. A estas razones trigonométricas se les conoce como razones directas, pero a las otras 3 se les conoce como sus inversas. Vamos a ver por qué inversas. Si el seno fue cateto opuesto sobre hipotenusa, vean, la cosecante es hipotenusa entre el cateto opuesto. Luego, el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la tangente fue cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por eso son las funciones directas y sus inversas. Ok, ya que tenemos esto, las primeras relaciones que quiero explicar es las relaciones recíprocas o inversas. Primero, vamos a ver cuáles son las directas. ¿Sí? Aquí las voy a poner. Entonces aquí vamos a poner relaciones directas e inversas. Ok, relaciones directas o inversas. Vean cómo las vamos a obtener. ¿Sí? Dice que la cosecante, ¿sí? La cosecante de un ángulo es 1. Acuérdense, ¿qué significaba 1 sobre algo? Es la inversa. Entonces, la inversa de la cosecante, ¿quién es? El seno del ángulo. Y entonces de aquí, el seno del ángulo, ¿quién es su inversa? 1 sobre la cosecante de A. Entonces, nada más que estamos poniendo que 1 entre el seno de A es la inversa de la cosecante y 1 entre la cosecante de A es la inversa de seno. Entonces, por eso aquí podemos ver esta parte ya. Dice que la cosecante, su inversa es 1 sobre seno y del seno su inversa es 1 sobre cosecante. Luego, la secante es 1 entre coseno, entonces el coseno su inversa es 1 sobre la secante. Y de la cotangente su inversa es 1 entre la tangente. Y de la tangente su inversa es 1 entre la cotangente. Esto es lo que voy a utilizar ahorita para poder empezar a deducir las razones recíprocas, las identidades o relaciones cocientes o identidades cocientes y las identidades pitagóricas. ¿A qué le suena eso? Que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Bien, pues ya por eso le avancé ahí un poquito. Vamos a ver entonces cómo obtenemos ahora sí las primeras identidades. Ya tenemos las relaciones recíprocas, ahora vamos a poner aquí, vamos a obtener o lo que se conoce como relaciones cocientes. Son las primeras. Relaciones cocientes.
¿Qué es un cociente? Una división. ¿Ok? Bien, vamos a comprobar. ¿Cuál es la primera relación cociente que nos vamos a aprender? Que la tangente de un ángulo, vamos a poner el ángulo A, es igual a el seno del ángulo A entre el coseno del ángulo A. Esta es una identidad o una relación que cociente o una división. La tangente es igual al seno entre el coseno. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Dice que la tangente del ángulo A, que es igual al seno del ángulo A. ¿Qué dice el seno del ángulo A? Que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entre el coseno de A, que dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Regla de fracciones. Si un medio y un extremo son iguales, los podemos cancelar. ¿A qué nos queda igual la tangente? A entre ¿qué? A entre B. Vamos a ver acá qué dice. Que la tangente es A entre ¿qué? A entre B. Entonces, ¿cuál es la primera relación cociente que vamos a trabajar en este tema? Que la tangente es igual al seno entre el coseno. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver la segunda. La segunda relación cociente ahora es la cotangente. Atención, ¿eh? Dijimos que la cotangente es la inversa ¿de quién? De la tangente. Entonces, si aquí la tangente fue seno entre coseno, la cotangente va a ser el coseno entre el seno. Vamos a comprobar esta ley a ver si es verdad. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver. Dice que la cotangente de un ángulo, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de A, que dice que es B entre ¿qué? B entre C, o cateto adyacente entre la hipotenusa. Entre el seno de A, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Un medio y un extremo se cancelan y nos queda B sobre A. ¿A qué es igual la cotangente? B entre A. Entonces, ¿cuáles son mis dos identidades cocientes o relaciones cocientes? Que la tangente es el seno entre el coseno y que la cotangente es el coseno entre el seno. Ok, sigo. Ahora viene lo más complicado, y eso entre comillas, ¿sí? Lo más complicado. ¿Por qué? Porque la clave va a estar en este triángulo rectángulo y en el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ponerle aquí que vamos a obtener ahora las relaciones pitagóricas. Relaciones pitagóricas. Y para eso voy a seguir utilizando esta parte y combinado con el teorema de Pitágoras. Vamos a ver, fíjense. ¿A qué decía que era igual el seno del ángulo A? Cateto opuesto entre hipotenusa. A sobre C. Pero en este caso, para poder deducir las relaciones pitagóricas, vamos a considerar que la hipotenusa vale 1. Entonces, en esta C le ponemos ¿qué? Un 1. Y entonces de aquí despejamos al cateto A. Este 1 que está dividiendo va a pasar multiplicando. ¿Cuánto es 1 por el seno de A? El seno del ángulo A. Ahí está mi primera ecuacióncita. Y aquí mismo, ahora voy a hacer que el coseno de ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería B entre 1. Y entonces ahora despejamos a el cateto B. Otra vez este 1 que está dividiendo pasa multiplicando. Y B vale el coseno de A. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿cuánto vale A? Seno del ángulo A. Y aquí B vale el coseno del ángulo A. Y la hipotenusa vale 1. ¿Vale? Bien. Ya que tenemos eso, ahora sí vamos a empezar con nuestras relaciones pitagóricas. Otra vez, ¿por qué se le conoce como relaciones pitagóricas? Porque vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sí, decía es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Lo vimos en el bloque 2, 3, ¿sí? Ok. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale C? 1.
al cuadrado pues es 1. Y luego al cuadrado es seno por seno, se convierte en, vamos a ponerlo así, 1 es igual a seno cuadrado de A más B al cuadrado, coseno por coseno, se convierte en coseno cuadrado de A. Esto se le conoce como identidad pitagórica fundamental. Es muy fácil de retenerla en el cerebro. El seno cuadrado más el coseno cuadrado siempre es igual a 1, según el teorema de Pitágoras. ¿Sí estamos? Ok, entonces tengan esto en mente porque de aquí voy a deducir o por lo menos 7, 8 fórmulas más y van a ver que nada más es despejar de esta misma ecuación, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces. Voy a borrar ya esta parte. Entonces acuérdense de esta formulita, a ver si no se les olvida. Va entonces. Ya tenemos una identidad fundamental. ¿Cuál es? Que el seno cuadrado del ángulo A más el coseno cuadrado del ángulo A es igual a 1. A esto se le conoce como identidad fundamental. Esta es una identidad fundamental. ¿Ok? Ok. Vean lo que voy a hacer ahora. Número 1. Primero voy a dividir toda esta ecuación entre el seno cuadrado, todo, y voy a obtener ahí por lo menos 3 formulitas más. Y después esta misma ecuación, pero ahora entre el coseno cuadrado, y voy a obtener por lo menos otras 3 formulitas más. Y vean que no es nada del otro mundo, ¿sí? Va, empiezo. Entonces, ponemos, dividir primero entre seno cuadrado, queda seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A es igual a 1. Vale, empiezo. Voy a dividir primero todo entre seno cuadrado. Esto entre seno cuadrado de A más, y todo esto entre el seno cuadrado de A, y el 1 también entre el seno cuadrado de A. Y ya aquí más o menos vamos a entrar a lo que vamos a hacer la próxima clase. Esta es una ecuación trigonométrica. Y yo voy a tratar de reducirla, ya sea quitando los cuadrados o haciéndola más simple. Y voy a seguir ocupando esta parte más las dos cocientes que ya deduje anteriormente. Vamos a ver, fíjense. Vamos a tratar de simplificar eso utilizando aquello. Seno cuadrado entre seno cuadrado. Una cantidad dividida entre sí misma siempre es igual a ¿qué? Igual a 1. Tengo 20 naranjas. Se los doy a 20 niños. ¿Y a cuántos les toca? De a una. Vale. Más. Vamos a ver aquí. Coseno entre seno cuadrado. Acabamos de deducir unas cocientes. A ver si se acuerdan. Dijimos que la cotangente de un ángulo era igual al coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Va a decir, profe, pero es que aquí dice cuadrado. Bueno. Pues aquí dice cuadrado, aquí le pongo que cuadrado, cuadrado y cuadrado. Entonces, ¿qué es el coseno cuadrado entre el seno cuadrado? Es la cotangente cuadrada. Entonces esta parte la voy a cambiar por cotangente cuadrada de A. Y esto es lo que vamos a hacer en los problemas, ir tratando de simplificar. Y por último, ¿qué es 1 entre seno? Bueno, me voy aquí a mis formulitas. ¿Qué es 1 entre seno? 1 entre seno es la cosecante. Entonces, esta parte la voy a cambiar por la cosecante. Es decir, pero aquí no tiene cuadrado, profe. Bueno, pues aquí nada más le agregamos que coseno cuadrado de A. Le ponemos aquí cuadrado y le ponemos cuadrado. Le ponemos 3, le ponemos aquí cubo. Le ponemos cuarta, le ponemos tangente cuarta. ¿Sí? Ok. Y esta es otra identidad o otra fórmula. ¿Vale? Entonces ya de la identidad fundamental ya se dedujo otra. Y de esta, nada más voy a despejar a 1 y despejar a cotangente. ¿Sí? Fíjense. ¿Qué está haciendo esta cotangente? Está sumando. ¿Cómo pasa para acá? Restando. Entonces vean cómo va a quedar. La voy a invertir nada más.
esta que está sumando pasa restando. Entonces queda que la cosecante cuadrada de A menos la cotangente cuadrada de A también van a valer ¿cuánto? 1. Ahí está otra identidad. Y ahora despejamos a despejamos aquí primero al 1. Estaba sumando. Ahora voy a despejar a la cotangente cuadrada. Entonces la cotangente cuadrada, ¿cómo queda? Ahora este 1 que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Entonces nos queda que es la cosecante cuadrada de A menos 1. Y ya tengo otra identidad. ¿Sí? Bien, ya para ir terminando, vamos a ver ahora. Voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a dividir todo entre ¿qué? Todo entre coseno al cuadrado. Así es que va. Tenemos seno cuadrado de A más el coseno cuadrado de A es igual a 1. Ahora vamos a dividir todo entre el coseno cuadrado de A entre el coseno cuadrado de A entre coseno cuadrado de A, y vuelvo a utilizar mis relaciones que ya tengo ahí o las cocientes, ¿sí? Va. ¿Qué es seno entre coseno? Lo acabo de deducir. La tangente de un ángulo es el seno entre el coseno. Y aquí dice cuadrado, no le agrego aquí cuadrado, cuadrado y cuadrado. Entonces, seno cuadrado entre coseno cuadrado se convierte en la tangente cuadrada de A. ¿Qué dice aquí? Más. ¿Qué es el coseno cuadrado entre el coseno cuadrado? 1. ¿Qué es 1 entre coseno? 1 entre coseno es la secante, pero como dice cuadrado, entonces se convierte en la secante cuadrada de A. Y ya tengo otra identidad trigonométrica. Y ya de aquí nada más despejo y ya terminé. Voy a despejar a la tangente cuadrada. La tangente cuadrada de ¿a qué es igual? Este 1 que está sumando se va restando. Nos queda que es igual a la secante cuadrada de A menos 1. Y ya tengo otra identidad. Y por último, ahora despejamos a este 1. Esta tangente cuadrada que está sumando la vamos a mandar restando. Entonces, ¿cómo queda? Que la secante cuadrada de A menos la tangente cuadrada de A va a ser igual a 1. Y si quiero puedo seguir despejando más fórmulas, pero con esas son suficientes hasta ahorita. Bien, estas fórmulas ya las vamos a resumir en esta parte. Ya esto lo anotan ahí en su apunte. Son todas las fórmulas que acabo de deducir. Las anotan en su libreta porque son con las que voy a trabajar la próxima clase y no quiero que andemos ahí buscando las fórmulas por todos lados, ¿sí? Entonces tenemos razones trigonométricas, relaciones recíprocas y relaciones pitagóricas, y nada más me faltó agregarles las cocientes.